En esta ocasión tenemos un gran invitado que es Zac Retz. Zac Retz ha trabajado en diferentes estudios en Estados Unidos, entre ellos Disney, también ha trabajado en Sony, también ha trabajado, por ejemplo, en DreamWorks y en Warner. Entre esas películas nos llama bastante la atención el trabajo que realizó, por ejemplo, en la película de Spiderman, Into the Spiderverse, en la cual es una de las películas que recientemente ganó premios, entre ellos el Oscar a Mejor Animación. También ganó esa película el BAFTA, si mal no recuerdo. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentar a Zac Retz, que es un Visual Development Artist. Bienvenido, Zac. How are you, Zac? Are you fine? Yeah, I'm doing good. I've been inside for and staying away from people for a few months because of the coronavirus. So. Yes, we here are feeling the same because at the beginning it's like we can do this, then it's getting harder, but we are starting to see a light under that tunnel. Yes. Yeah. I have prepared some questions I want to make regarding some of your works. Mm-hmm. The first one is for the public who is watching us. What does a visual development artist does? Let me translate the question for the public. Para las personas que nos están viendo, ¿qué es lo que hace un visual development artist o un desarrollador, artista de desarrollo visual de una película? So a visual development artist, you do a lot of different things, but mainly what you're doing is designing parts of the movie and using color and lighting and also characters. Un visual development artist hace varias cosas. Entre las principales está el de diseñar, el tratar con las luces, el tratar con los colores y sobre todo también el desarrollo de personajes para una película, ¿no? How did you get involved into the Spiderman, into the Spiderverse, and what did you did there? So I started working at Sony, working on animated Ghostbusters. Mm-hmm. And I was on that movie for a few months, and then they paused that movie. Mm-hmm. You want to translate that, and then I'll... Yes, please. La pregunta que le hice es, ¿cómo entraste a Spider-Man en Into the Spider-Verse y qué hiciste en esta película? Me estaba contando que entró a Sony en una serie o película de Ghostbusters, los cazafantasmas. Y después dejó a un lado ese proyecto y... And then... and so when they paused Ghostbusters, they put me on to Spider-Man because they were working on that movie at the same time. Yeah, and then on that movie, I was designing environments and painting color keys mostly. Y en esta película, después de que pasaron este proyecto de Ghostbusters, los cazafantasmas, lo pasaron a este otro proyecto de Spider-Man Into the Spider-Verse, en donde ya estaba trabajando en diferentes backgrounds. También estaba trabajando en los color keys, que eso es una cosa que nos gustaría también que nos expliques acerca de los color keys. Ya vamos a esa pregunta. How is your process for the visual development of a movie? ¿Cómo es el proceso que tienes cuando vas a enfrentarte a este desarrollo visual de una película? So it starts out with you'll be launched on a location by the production designer or the director, and then you might read part of the script or look at storyboards, and then you just start sketching. Mm-hmm. La primera parte es básicamente reunirse en una locación y luego con el grupo de Visual Development Artists se reúnen para hacer sketches, dibujos, bocetos de lo que se lee del guión. So usually I'll get like a few days or a week to start doing a bunch of sketches. And my sketches might be like really loose paintings.
But then, like, say, end of the week, then I present all these sketches to the director. Luego de esta lectura del guión, hace varios bocetos, bastantes bocetos durante más o menos una semana, y al final de esa semana ya se los presenta al director de la película para que pueda revisar y ver estas propuestas que al principio son un poco loosey, que es más o menos como libres, como no tanto detalle en cada uno de los bocetos. And then these sketches, I try to paint, they're like story moments, kind of, with characters and environments. Like you see a lot of that in my online work. But those are meant to get the directors excited about this location. And then when I present that, they can say, yes, this is good to go, or no, and then I adjust from there. En estos bocetos que hace trata de poner como que fotogramas claves o puntos principales de la historia, que se pueda ver reflejado todo este manejo de lo que va con respecto a la historia. Se los presenta al director y da el ok, o si no ese es el camino, por donde van tirando los cables acerca de la historia que están contando, ¿no? And then after you get feedback, and then you start to tighten things up. So that might be, if there's, say, a specific building you have to design, then I might just paint the building flat and really design like the bricks or the doors, all the little details. I might like call out and design like small props, just anything that's in that location. Después de esto tiene el feedback y nos dice que dentro de este feedback, por ejemplo, si es que quieren un edificio específico que salga, ya empiezan a darle detalles. Luego también trabajan los props, que son los pequeños artefactos que salen dentro de la película. También se me olvidó que me habías mencionado hace un rato que pueden ver el trabajo de Zac dentro de sus redes sociales. En Instagram también está como Zac Retz, Z-A-C-R-E-T-Z. Tiene bastantes trabajos y es bastante interesante. Yo lo llevo siguiendo bastante tiempo y es una cosa bastante admirable. And then what do you do after that? Getting into the details, that's when I'm giving the modelers and the texture artists all the information they need. So that might involve working back and forth with a 3D artist who's building the location as I'm designing it. And then, yeah, from there, it's done. It's out of your hands and you move on to the next thing. Perfect. Después de este trabajo ya empiezo a trabajar en conjunto con en el caso de 3D, con los que modelan, con los que dentro del entorno 3D van creando y van necesitando texturas, se las van pidiendo para que las puedan añadir dentro de estos modelos en 3D, ¿no? Talking about color, how do you choose your color your color keys? Yeah, so there's a few things that I like to do because I don't want to just use the same colors that we've all seen before or that I use over and over again. I like to try to come up with new things. Le pregunté cómo escoge la paleta visual o los colores que van a salir en pantalla, ¿no? Y me estaba comentando que no le gusta ir por lo usual, sino que le gusta experimentar nuevas cosas, que es lo primero. For example, like a lot of animated movies, if there's a night scene, it'll just be dark blue sky, and everything's kind of blue. So I'll think about what's a different color I can use instead of blue that creates more of a feeling or fits the story better. Luego, por ejemplo, tiene una escena, supongamos que es de noche, y piensa, ¿cómo puedo hacer esta noche diferente a cómo normalmente se representa en las películas de animación? Por ejemplo, lo usual es coger colores tipo azules, colores fríos. Y se pregunta, ¿qué otro color podría utilizar para tratar de transmitir el mensaje, la emoción que quiere justamente en esta escena, ¿no?
So ways I'll do that is I'll spend a lot of time gathering references of different color ideas, using Google and Pinterest. I'll just fill a big Photoshop document with all these references. Sometimes I'll like color adjust the references in Photoshop to experiment and find new colors. Y luego se arma como que una carpeta de bastantes referencias. Luego se los manda a un programa de edición de imágenes, por ejemplo Photoshop, y en este tiene montado un montón de elementos que están ahí. Algunos de esos elementos puede ser solamente el color, para que pueda haber unas de combinaciones de color que podrían funcionar. Another thing I'll do is I make brushes in Photoshop that I mess with the hue and saturation jitter. So when I paint, it'll give me a bunch of different colors. You can probably see a little bit of that in my artwork. But like getting a bunch of those different colors allows me to kind of see how these colors work with the other colors in my paintings, and I can pick and then paint from there. También ha ajustado una especie de brochas en Photoshop que le permiten hacer este ajuste de diferentes colores y ver esa combinación con diferentes tonalidades, opacidades que pueden ver esa combinación más fácilmente. Yeah, I think that's it. That's the process. Yeah. Y finalmente eso es lo que hace para hacer todo esto, ¿no? Que es básicamente todo un proceso de ver referencias y demás, ¿no? Which are the usual changes in your concepts that the directors usually ask for? It depends. Usually when I'm designing a location, it depends on how good the director is, or how good their vision is, like right away. But if they know what they want and they do a good job like telling me what they want, then I'll paint that. Mm-hmm. But then I'll also try some things that are what I want. So they might be, I might explore different ideas. And usually that works out well because their feedback will be like, okay, I like part of this and part of that. Can you put them together? Le pregunté cuáles son los cambios usuales que normalmente le piden los directores cuando le presentan estos conceptos visuales. Y me contestó que normalmente depende del director. Hay veces que tienes un director que te dice cosas más específicas, vamos por este camino, y hay otras veces que te deja explorar más. Y en este caso, Zac lo que hace es explorar diferentes opciones y el director le dice, me gustaría combinar estas de aquí y estas de acá, y finalmente tienen una cosa que en conjunto podría funcionar bastante bien, ¿no? Okay, you're going to... Yeah, so that's why I paint like a lot of different things, and I try to paint fast, and that's just like get the idea across. So the directors can see a bunch of ideas, they can pick what they like. Y luego de eso pinta bastantes sketches, bocetos, donde el director puede ver diferentes opciones de lo que quiere y ya seleccionar la que mejor convenga para la película. Can you recommend us a book to improve the visual development of a film? Okay, I'll do Edgar Payne's composition book. It's a very good book, and I always like what he does in the book. He has all these little thumbnails of different compositions, and I'm always thinking about that when I'm painting. What's the name of the author? Edgar Payne. Edgar Payne. I can email it to you. Yes, please. Okay, yeah. Edgar Payne, le pregunté qué libro nos podrías recomendar para mejorar en la parte visual de una película. Nos comentaba que era Edgar Payne, que es un libro que tiene bastantes referencias visuales, que es el que siempre recurre o el que siempre está pensando en el momento de hacer los diseños, los conceptos de las películas.
Can you recommend any tip to improve in compositing to young artists watching the interview right now? Any tip? Any? Yeah. There's a few things I do. I do master studies. So I look at paintings that were observed from real life, like outside, someone who's like painting on location and observing the world around them. So I study those and film studies, and then photography. And all three of those, they help with color, lighting, composition, values. Let me translate. Le pregunté si es que hay algún tip que nos podría recomendar respecto a las personas que recién están empezando, qué es lo que podríamos hacer para mejorar en esta parte visual. Y me comentaba que sobre todo era la parte de pintar al aire libre, tener bastantes referencias y hacerlos rápidos. And after that you said, after the leaf paintings in the free environments. Film studies. Film studies. And photography. Okay. Hacer pinturas al aire libre de naturaleza, por ejemplo, y también es importante hacer film studies, que es una especie de estudio de películas, pero pintadas, que puede ser en vivo, what material do you use usually? Oil? I do acrylic and oil. Yeah, but a lot of the times I'll just do the studies in Photoshop. Wow, perfect. Dice que estos estudios los hace en Photoshop o también puede ser en acrílico o en óleo, que es básicamente pintar rápidamente lo que se ve en un frame de una película, porque ahí puedes ver lo que es el estudio de la luz, de cómo se complementan los colores, qué paleta de color se está usando, y también de fotografías fijas, hace también estudios, pinturas de lo que se está viendo para también el retratarlo, ¿no? Can I add one more thing to that? Yes, please. When I do studies, sometimes I'll do them just in value. So I'll take like just white and black, and I'll try to capture the essence of just like the value structure. Or I'll do like 3 values, or some I'll do just thinking about color, and then some I'll do just thinking about brushwork. When you refer to value, you are referring to black and white or just the color itself? Just grayscale, black and white. Grayscale, okay. Dice que también es importante hacer estudios de color que sean en blanco y negro y pensar la imagen como en blanco y negro para entenderla mejor, y luego de eso ya piensas el color cuando ya tienes entendida cómo es la imagen en blanco y negro, ¿no? Mm-hmm. Is there any other tip you want to share us about improving in the development of the visual development? Yeah, the best thing, something I wish I did more of when I was younger, was just doing tons and tons of studies, like I just mentioned, and do them really small and quick, like this big. But in real life or in photoshopping? Both. Both. Both are great. Yeah. Lo que me comentaba era que era sumamente importante y que sobre todo hubiese querido hacer cuando era más joven, era hacer un montón de leaf painting, de estudios en los cuales de este tamaño, sumamente chiquito, pero sobre todo sumamente rápidos, que eso te ayuda bastante a mejorar en eso. Let me ask you some of the questions that are posting just right now on the Facebook Live. No se olviden de hacernos más preguntas que nos vamos a responder en este momento. Pregúntenos todo lo que quieren que Zac les responda en este momento. La primera dice, they started the production of Spiderman into Spiderverse 2. Zac,
are you involved in this Spider-Man version right now? No, they asked me to come back, but I feel like I've already worked on Spider-Man for so long. I want to try. That's also right. It's like you always need to refresh what you're doing. Yeah. Nos acabó de preguntar si es que está trabajando en la nueva versión de Spider-Man Into the Spider-Verse 2, pero nos estaba comentando que se lo pidieron, pero dijo no, que por ahora quisiera trabajar en otros proyectos porque sí es necesario que para mejorar ir en otras, a veces otras direcciones o buscar nuevas cosas. There's also another comment telling you that Zac, I like your bike. Oh, thank you. I don't have a car. I just have bikes. You live near the studio where you work. Yeah. How is the life of the visual development artist? Normally you go to the studio in the bike and what you normally do? Yeah, I just bike. The studio is like a mile and a half away. So it takes me like 15 minutes. And then at DreamWorks, they have food for you. So I get there, I eat breakfast. I work all day. All night. I work out a little bit. Yeah. Nos estaba comentando un poco de cómo es la vida de una persona que trabaja en eso. Se va en bicicleta, pedalea, allá son por millas, kilómetros y kilómetros, hasta llegar al estudio. Ahorita es en DreamWorks, allá le dan el desayuno y trabajan por horas y horas y horas. There's another question here that says that they want to know if you upload your personal work and what is the difference between the development of a project, a personal project, and an industry project. Is there any difference? Yeah, like personal work, obviously you're your own boss, so I can do whatever I want, and there's no like time limit for me, so I get to really explore, learn new software, experiment with things that I wouldn't have a chance to during the workday. La pregunta fue básicamente que si el trabajo personal lo sube en internet y si hay una diferencia entre el trabajo personal y el trabajo que se hace para la industria. Y básicamente es que el trabajo personal, tú eres tu propio jefe y por lo tanto tienes más chance a experimentar más, experimentar con nuevos programas, experimentar con unas brochas, tiene una mayor libertad creativa mayormente, ¿no? Is there any other difference you want to share? I don't know. I mean, I guess like I really like doing personal work because it gives me a chance to write a little bit, come up with my own stories. Sometimes I have friends help me a little bit. Like, so you're working on a story that a lot of time. I really like. I enjoy seeing your advances, but I never see the end. Are you planning to end that story that is about like a robot, a little robot, or I don't remember what, but it's something little and a couple that are, yes. Yeah. So yeah, that's something I've worked on for like 6 years. It's just been fun to explore that. And I have a bunch of paintings that I've done for it that I'm going to post probably soon. And then I'm calling it done. And then I have other stories that I want to work on. So, yeah. Nos estaba comentando que tiene bastante trabajos personales subidos y que los hace sobre todo para la parte del storytelling y experimentar. There's another question here. Did you have any previous knowledge of comics or especially in a knowledge of Spider-Man? Or for the movie you have to do a little research of the character?
Yeah, I knew a little bit about Spider-Man, but I haven't read the comics before the movie. Um, Entonces, I Spider-Man, had to do more research. But there was one artist on the team before the movie. who's like an expert. And I'd always go to him and he would know the answer to everything. Nos estaban comentando, la pregunta fue si conocía un poco de la historia de Spider-Man o si tenía un poco de investigación después de que le dieron esto acá, y naturalmente todo el mundo conoce a Spider-Man, pero también implicaba también hacer un poco de investigación acerca de las otras partes de la historia. Let me ask you another question they're posting here. Let me search. Do you recommend us any animated movie to see? Probably my favorite animated movie is The Incredibles. I'm sure you guys have seen it, but it's just super well done. Like how it's shot, the color script, the design. I just think it's a really beautiful movie. Una de las películas que más nos recomienda para ver es, por ejemplo, Los Increíbles, que está bastante bien diseñada, los personajes, los colores. Es una película que tiene bastante potencial, bastante poder. Let me just ask you the last question, because I don't want to take you more time than I ask. What are the movies, animated movies, that have you impressed or motivated to make your job? What are the movies that motivate you the most to do your job, or have impressed? Do you have it has an impress of you that make you want to do your job better? So movies that inspired me to work in animation. Mm-hmm. Is that what? Yes. Okay. I love action adventure movies because they allow you, as an artist, you get to explore and design these different worlds, these different locations. That's a lot of fun for me. Mm-hmm. Treasure Planet, the 2D animated one by Disney, Mm-hmm. And Atlantis. Mm-hmm. I remember seeing those as a kid, and I was just amazed. I wanted to work on stuff like that. My imagination just went into that world, and it was really cool and inspiring. Treasure Planet and Atlantis, right? Atlantis, yeah. Dice que le gusta sobre todo las películas de aventuras, que cuando era niño las veía y les motivó bastante por todo esto de lo de la aventura, ¿no? Que era bastante todo esto, y le emocionaba sobre todo el hecho de poder trabajar en una película así. Entre las películas estaba la película Atlantis y La Isla del Tesoro, que fueron hechas por who made those films? DreamWorks or Disney, the both. Yep. Las dos películas que fueron hechas por Disney, ¿no? Can I make you just one last question, and that's all the time I can stole from you. Just one more. How it difference? I think how different projects when your work is bad translated. But let me read the question and then. How different project when you work for Sony with another big budget animation producing company that you work with a million? I really don't understand the question. Millionarity, Sony seems for take care of the little tiny visual details in a way which reflects in the visual experience in specific moment that you work. The question is written in English, but is structured. I don't understand well. But I think the question says that what is the difference working for Sony, knowing that Sony is a company that not only cares for narrative aspects, but also distinguish itself for taking care
of technical details, like visual details. In your particular case, what is the difference between working with Sony and how it reflects in the visual experience in the movies they made? Are they asking about the difference between like Sony and Disney, or? I think it's Sony between all the others company. Okay. Yeah, so Sony is a little bit different than like Disney and DreamWorks, because Sony has a smaller studio in LA with the artists and storyboard artists and directors, and do all the creative stuff, and then they send all that work to their other studio in Canada, and then they do the animation. Dice, la pregunta fue un poco la diferencia entre el trabajo que hace Sony en el aspecto técnico con respecto a los demás estudios, y me estaba contando que Sony tiene un estudio un poco más chiquito, que se trabaja ahí una parte y luego se le envían a la parte de animación que es en Canadá, que es básicamente un poco una de las primeras diferencias. So you have to prepare things maybe a little bit more, because you don't always get the opportunity to talk to the people who are building your sets and stuff. Whereas Disney and DreamWorks, it's all done in one building for the most part. So as you're designing something, they're making it like on a different floor or something. Y la diferencia es que básicamente Sony tienes menos encuentros con esas personas que trabajan en otros lados y tienes que llevarlo más preparado. En cambio en Disney tú trabajas aquí en el primer piso y mi invento estará en el cuarto piso, entonces tienes más contacto, y al mismo tiempo que estás haciendo, al mismo tiempo también lo están haciendo, y eso ayuda a que el trabajo se haga más a una mayor velocidad, por decirlo de alguna forma. Well, I think there are no more questions here. But I want to thank you because your time, we really appreciate your time sharing us what you have learned and sobre everything, sobre todo. Because we really appreciate what you are doing here, sharing your knowledge. And you are working in like big studios here in Ecuador. We don't have the chance to know what is how is life inside these big projects. We also want to thank you because we know you have a lot of talent, and it can show in the work we have seen in your Instagram accounts and your Behance and everything you can show us. We really appreciate what you do in everything. Thank you so much. Yeah, it was very nice talking with you. Thank you, and we have to say goodbye for now, but I will write you to thank you for your time in a very extensive way. Okay, we are leaving, and we are going to stay with the public for the conclusions. Okay. So am I leaving, or do I stay on? No, you can leave and I will write you to thank you for everything. Cool. Yeah, thank you so much. I'll email you the name of the book. Thank you. Big thanks. Yeah. Goodbye. And gracias, público. Ahorita nos pasamos a las conclusiones. Terminamos nuestro programa con las conclusiones del día de hoy. No sin antes agradecer la presencia de Zac, un poquito nervioso por estar con este gran personaje, pero sobre todo un poquito confundido luego de tener nuestra entrevista en diferentes idiomas, en portugués, en inglés, y la que se viene, tenemos un personaje sumamente especial que es danés. Entonces se imaginarán. Un poco para concluir todo lo que hemos hablado el día de hoy, Zac es un Visual Development Artist que ha trabajado en diferentes estudios, entre ellos ha estado en DreamWorks, ha estado en Sony, ha estado en Disney, ha estado en Warner también.
Todos esos estudios son estudios bastante grandes y ha trabajado en diferentes proyectos en la parte artística, desarrollando personajes, entornos y demás, ¿no? Los invito sobre todo a que chequen las cuentas personales profesionales de Zac Retz, que se escribe Z-A-C, el apellido es R-E-T-Z. Ahí pueden ver todo lo que desarrolla para diferentes compañías, también sus diferentes trabajos personales. Y lo que nos comentaba es que parte de su trabajo, parte de lo que él cree que se necesita para mejorar, sobre todo primero es al inicio de tu carrera hacer estudios de color, estudios de composición, estudios de frames, de cuadros de una película o de fotografías. Y esos estudios los haces en chiquitito y sobre todo rápido, de ver cómo está compuesto, ¿verdad? El personaje se ubica en este lado, la luz viene de este lado, por acá queda un destello de luz que hace una luz de back, una luz de fill, etc. Entonces son estudios que los haces rápidamente, pero sobre todo que te permiten estudiar y saber cómo se compone mejor y saber cómo la imagen se ve más atractiva y cuenta mejor lo que estás queriendo contar en este momento, ¿no? Entonces, por eso es que nos decía que estos estudios fílmicos son bastante importantes. La segunda cosa que nos decía Zac, entre las cosas que nos estaba contando, era que nos recomendaba un libro, luego lo vamos a subir para que el nombre del libro, para que ustedes lo puedan buscar, ¿no? En este momento no me acuerdo el nombre del libro, ya me lo va a pasar por email, y lo vamos a publicar dentro de la franjita aquí para que ustedes puedan ver el nombre del libro. Que lean bastante, que estudien bastante, sobre todo en esta época que no están trabajando y que aprovechen estas circunstancias para ser mejores en este sentido, en su arte y demás, ¿no? Que sobre todo también hagan trabajos personales, porque en el trabajo personal es donde más puedes experimentar. Experimentar no solamente con colores, experimentar con brochas, experimentar con técnicas y experimentar el storytelling, cómo vas a contar la historia, que es una de las cosas también más importantes que nos decía, ¿no? Como tercer punto de esta conclusión. Nunca dejes de experimentar, no cojas la primera impresión que debería tener tu cuadro. Voy a hacer mi escena de noche, ¿cómo lo hago? En la noche, no. Por ejemplo, voy a hacer mi toma de noche, la podría hacer en el día y que la noche, por ejemplo, en la película de Van Helsing, si mal no recuerdo, en una entrevista Guillermo del Toro comentaba que como para los vampiros la noche es el día y el día es la noche, los colores que se utilizaban para el día eran los colores azules, fríos, y para la noche se reservaban los cálidos, los colores fríos. Entonces generaba este universo en el cual la noche utilizaba colores que normalmente son de día. Es lo que nos decía un poco Zac, ¿no? No vayamos por el primer destino que se nos viene en la cabeza, que es pensar que el primer color que debe ser, no. Trata de experimentar hasta que ya puedas tener una composición que destaque y sobre todo sobresalga. Empieza por trabajos personales, esos trabajos personales los expones y así das a conocer por tu trabajo hasta finalmente llegar a los estudios, ¿no? Y eso es sumamente importante, ¿no? Que te formes para que puedas llegar hasta este nivel de que llegó Zac. En el caso de Zac, tuvo una formación que implicaba hacer bastantes pinturas en vivo para poder llegar a ese nivel. Yo, más que nada, quisiera agradecer ya para finalizar a Alex Dumani, que es la persona que está apoyándonos, dirigiendo todo el equipo de producción en este programa. Un afectuoso abrazo para Alex y sobre todo también un agradecimiento sumamente especial para María Emilia García, directora de la carrera y la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No se olviden que las admisiones para la carrera de cine están totalmente abiertas para que puedas estudiar una carrera de tus sueños, para que puedas seguir tus sueños como todas estas personas que estamos entrevistando. Como ven, son personas que son reconocidas, son personas que están dentro del sector audiovisual internacionalmente, que tienen toda su carrera y por no decir la mayoría de ellos, sino todos, han tenido su proceso en el cual ha implicado tener bastante estudio, pero sobre todo también bastante práctica, que es básicamente nuestra filosofía en la carrera. Somos una carrera que no decimos, ¿sabes qué? Métete toda la teoría del mundo en la cabeza, ni te decimos, ¿sabes qué? Solamente vamos a dedicarnos a hacer. Sino que te decimos, para liderar un proyecto que sea sumamente bueno y que tenga una relevancia bastante importante, tanto dentro de la industria, sino como un producto o un arte que es para la posteridad, para la humanidad, es necesario tener una combinación perfecta entre la teoría y la práctica, la cual te haga no solamente un mero operador de un sistema,
sino que desde el concepto lo sepas aplicar dentro de tus obras audiovisuales, que es lo que nos importa, que la parte artística, la parte humana de todo esto de aquí, quede plasmada dentro de tus obras. Y la única forma de hacerlo es a través del estudio, ¿no? Por ejemplo, en entrevistas pasadas estábamos con Fernando Sugoloto, que nos decía que la parte de historia del arte fue fundamental para él, para el desarrollo de la dirección artística de, por ejemplo, la serie 3% en Netflix, o la serie de Omnisciente, que también está en Netflix, ¿no? Imaginarse lo que estaba leyendo y demás, ¿no? Entonces, nosotros vamos por ese camino, en donde no consideramos a nuestros estudiantes como meros operadores de sistemas, donde solamente se dediquen a hacer. Nosotros queremos que nuestros estudiantes sean personas que sean capaces de mentalizar, de dirigir, de imaginar, de atreverse a soñar y ese sueño materializarlo. Entonces, es una cosa que consideramos que es bastante importante, y por eso las admisiones de la carrera de cine siguen abiertas. Nos pueden seguir a través de las cuentas de Facebook, a través de las cuentas de Instagram. Estamos como licenciatura en Cine UCSG o Cine UCSG en Instagram. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde subimos la mayor parte de nuestra información. Pueden ver trabajos de estudiantes, pueden ver la malla, pueden escribirnos para preguntarnos por la malla, más detalles sobre la carrera. Pueden preguntarnos sobre las becas, sumamente importante. Tenemos varios estudiantes que son becados por el CNECIT, vienen del programa de CNNA, y también tenemos becados que luego del primer semestre, después de esforzarse, sacarse el aire por tener un buen promedio, se justifica luego toda esa inversión porque precisamente la carrera otorga una beca bastante importante a esos estudiantes que quieren seguir estudiando, valga la redundancia, y a la vez tener esa parte del presupuesto que habían guardado para comprar equipos, para poder empezar rodajes personales, para poder reinvertir eso ahí luego en trabajos. Y tenemos, por ejemplo, un estudiante que se ha destacado precisamente por eso y está trabajando con eso ahí desde el primer año. Prácticamente el primer semestre estaba ya metido en esto de acá. Terminó un cortometraje. Un saludo para Pancho Cabanilla, precisamente, que es una persona que en cierta medida ha emprendido esto de acá y ya está con cortometrajes seleccionados en diferentes festivales nacionales e internacionales. Entonces, los invitamos a la carrera de cine para que se puedan formar, no solamente formar, sino también para que hagan cine, ¿verdad? Sigan su sueño, hagan este cine, que es una cosa que es para la posteridad. No solamente es un trabajo de escritorio, es un trabajo que te da para vivir, pero sobre todo te da aire para soñar. Entonces, los invitamos a que nos sigan a nuestras cuentas de Instagram, Facebook, y con esto de aquí nos despedimos, no sin antes anunciar a nuestro próximo invitado, que es el día jueves, que venimos con el director de fotografía o cinematographer Dan Lautzen, que también es bastante conocido porque trabajó en varias películas de Guillermo del Toro. Entre ellas está Mimic, está La Cumbre Escarlata y la famosísima y aclamada y nominada al Oscar y todo lo que merece esa película, que es la película de La Forma del Agua, The Shape of Water. Esta película es bastante interesante, sobre todo por la fotografía. Es un director de fotografía o un cinematógrafo bastante reconocido. También trabajó en John Wick, la 2 y la 3, y varios trabajos. Lo pueden buscar en IMDb para ver toda la trayectoria que tiene este personaje bastante interesante, ¿no? Entonces, nos vemos el siguiente jueves. Agradecemos a nuestros auspiciantes, la carrera de cine de la Universidad Católica, Santiago Guayaquil, la Facultad de Artes y Humanidades, a Plátano to Go, productos Manavitas al alcance de tus manos, y sobre todo Musan, fertilizante natural, abonos para huertos naturales de casa. Listo, con esto nos despedimos. Nos vemos la siguiente sesión con el Doctor Cinema, y los queremos mucho a los que comparten nuestros contenidos, y a los que no los comparten no los queremos tanto como los que sí los comparten. Hasta la próxima.